Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Clara Atardo, yo voy a ser la docente que les va a acompañar en los 2 primeros módulos del curso de Género y Violencias, curso para acompañar en la formación de la capacitación de la red de referentes de la Universidad de General Sarmiento, formando parte de este entramado de políticas públicas universitarias. Les cuento un poco sobre mí para que tengan un poco de idea cuál es mi perfil de trabajo. Yo soy psicóloga, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, fui docente de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género, que hace 30 años o más trabaja estas temáticas en la Facultad de Psicología. Fui investigadora, adjunta, muchos años allí. Actualmente trabajo en la Universidad de General Sarmiento en diferentes propuestas que tienen que ver justamente con la implementación de la ley Micaela y la implementación de la perspectiva de género en la formación. Y a la vez de que tengo un recorrido académico, tengo un recorrido en política pública como funcionaria. Trabajé muchos años en el municipio de Morón, en políticas de género, en la municipalidad de Pilar también, armando el área de género, coordinando programas, en el Ministerio de Salud de la Nación. Cuento un poquito esto porque para ver y para que ustedes vean el perfil de los encuentros, que va a tener que ver con un perfil conceptual, pero a la vez tiene un perfil muy práctico, muy de, bueno, ¿qué hacemos con este nivel de conceptualización? Y van a ver que la conceptualización ligada a la perspectiva de género es una conceptualización que parte de las prácticas. Así que bueno, cuando vean este video, esperemos que les sea de utilidad. Empezamos con la parte 1 del módulo 1, que lo que correspondería a la primera clase que hoy comienza. Voy a tratar de no ser muy extensa, de ser lo más clara y concisa que pueda. Cuando trabajamos la temática y pensamos en la introducción a los estudios de género, nos vamos a encontrar con la necesidad de hacer un poquito de genealogía, ¿sí? Un poquito de historización, un poquito de desarmar las capas de la cebolla para ver cómo se fue gestando en esta complejidad lo que hoy llamamos estudios de género. Los primeros antecedentes de los estudios de género en nuestro país son los estudios de la mujer. Los estudios de la mujer en Argentina podemos ubicarles en la década del 60, en la década del 70, con la presencia de feministas académicas, Facultad de Psicología, Facultad de Filosofía, que en esa época funcionaban en el mismo espacio, grupos de estudio sobre distintas temáticas que hacían a la realidad de las mujeres y la realidad académica de la época. Los estudios de la mujer, que ustedes tienen un texto inicial de Mabel Bellucci al respecto, bueno, tienen que ver justamente con el correlato, si se quiere, académico de lo que en la década del 60, del 70, fue la segunda ola del feminismo, ¿sí? Podemos ubicar una primera ola a fines del siglo XIX o en el siglo XIX, siglo XX. Había obviamente ya conceptualizaciones ligadas a estas temáticas, pero con el ingreso masivo o más masivo, si se quiere, de algunas mujeres al campo universitario, estas cuestiones toman otra fuerza y comienza a escribirse sobre esto. Hoy por hoy nosotras somos las herederas de esas mujeres que estamos pensando en el ámbito académico, entramados epistemológicos, políticos y éticos. Así que es un placer formar parte de este linaje tan importante. Los estudios de la mujer van a tomar inicialmente, yo ubiqué algunos textos al respecto. ¿Qué es lo primero que van a hacer? En la medida en que nosotras, con nuestras miradas parciales, obviamente,
con la impronta de aquellas que son las primeras que ingresan más masivamente a la universidad, ¿no? Con su impronta de clase social, con su impronta étnica y demás, bueno, van a empezar a hacer un profundo trabajo epistemológico. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy por hoy nosotros, ¿sí? Lo seguimos haciendo. Por eso esta propuesta sigue esa línea. Tiene que ver con, bueno, tomar algunas autoras de la época. Vamos a ubicar algunos antecedentes, saben ustedes, en Simone de Beauvoir, cuando plantea en su posicionamiento existencialista, si leen El segundo sexo, esta afirmación que no se nace mujer, se llega a serlo, y cuál es el posicionamiento histórico de las mujeres en un plano de desigualdad. Pero en ese texto hay algo que es fundamental, que empieza a ubicar que algo del orden de la femineidad no se encuentra en la naturaleza, sino que tiene que ver con un orden social, ¿sí? Rechazar, si leemos El segundo sexo, no está en la bibliografía, pero lo pueden buscar, o seguramente ya lo leyeron. Rechaza, Simone de Beauvoir, las nociones del eterno femenino, la inmanencia y la esencia, que no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, empezar a identificar que algo del orden de la identidad femenina tiene que ver con una construcción social. Prácticamente lo ubica en ese plano, con una construcción social, política, histórica, que genera y reproduce situaciones de desigualdad. La mujer es lo inesencial frente a lo esencial. El otro es el sujeto. Ahí Simone de Beauvoir ubica un estándar político en términos de desigualdad de poder. Plantea una ética de la libertad, que esto es algo que a mí particularmente todavía me genera una fuerte impronta, la dimensión ética, para reivindicarse como sujeto en el proyecto de deslizarse hacia otras libertades, en un devenir infinitamente abierto. No hay otra justificación de la existencia presente que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto. Entonces, esto es un poco lo que plantea Simone de Beauvoir en la década del 50 y que es, entre otras cuestiones, movimientos de la vida cotidiana de las mujeres en la década del 60, del 70, movimientos sociales, movimiento social de mujeres, el feminismo, donde se plasma con un mayor acceso de las mujeres a la universidad el pensamiento y el desentramar la microfísica de construcción de conocimiento de la época y ver quiénes somos las mujeres, quiénes somos, cómo estamos descriptas, cómo estamos pensadas, cómo está pensado el mundo en estos conceptos y en estos conocimientos, cómo está pensada la metodología de intervención sobre nosotras. Nosotras hemos podido expresar nuestros saberes, nuestras opiniones, nuestras vivencias en el marco del saber, el saber académico, de los procedimientos, del saber sobre el mundo. Bueno, entonces con estos elementos vamos a ir desanudando la dimensión epistemológica de los estudios de género. Ya como dice Simone de Beauvoir, estamos hablando de un orden de desigualdad política. Entonces nos vamos a meter un poquito con algo que a mí me gusta mucho, que es la dimensión epistémica de los estudios de género. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver con la detección de la violencia y el abordaje de la violencia, la epistemología o pensar cómo se han ido construyendo los saberes y los conocimientos? Todo. Tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque para que la violencia, el golpe, la violación, el acoso existan, es necesario un orden de fundamentación, un campo de saberes legitimados socialmente que permitan sostener un estatus de desigualdad y de discriminación que, como dice Butler, construya vidas que merecen ser lloradas, otras que no, algunas que tengan importancia y otras que menos, donde las violencias se justifiquen y se naturalicen. Entonces,
Vamos a empezar, imagínense, yo acá no tengo un iceberg, pero imagínense un iceberg que vemos las violencias más explícitas por arriba del agua, y conmigo lo que van a ver y lo que a mí más me apasiona tiene que ver con lo que está debajo del agua, con el orden político, social, ético y epistemológico de la desigualdad que se reproduce permanentemente a los fines de, generar mayores condiciones de opresión. Nos vamos a ir, yo trabajo mucho trabajé muchísimos años en la Facultad de Psicología, soy psicóloga, aguántenme, soy una psicóloga que tiene una mirada social, política, entonces todo el tiempo voy a ir haciendo idas y vueltas entre las cuestiones más vinculadas a la subjetividad y a la política más macro. Me muevo permanentemente en el campo de las subjetividades políticas. Me resulta apasionante, a eso me dedico. Trabajando un poco algunos conceptos introductorios de los estudios de la mujer, seguimos allí, ubiquémonos aún allí. ¿Qué es lo que hacen las primeras académicas feministas? Yo siempre doy el siguiente ejemplo para mi alumnado y suele funcionar. En primer lugar, lo que empiezan es, imagínense, seguramente lo hacen ustedes desde una perspectiva crítica, lo hacemos permanentemente con los textos y con la bibliografía, a identificar lógicas de construcción del conocimiento. El campo de la lógica, de la micromalla, de la microfísica, de cómo están construidos los conocimientos y los saberes. Entonces, en primer lugar, un posicionamiento ontológico, un posicionamiento también para revisar el campo de cómo son pensadas las humanidades y las personas. Imagínense, el ejemplo que siempre doy es el de la pared. Imagínense que esta pared, así como la vemos en este momento, es blanca. Entonces, si se quiere, desde el conocimiento positivista, clásico, moderno, naturalmente es blanca, siempre fue blanca. La analizo con el microscopio y es blanca. Esta pared, que en esta particularidad es blanca, se transforma y que fue pintada y representa, digamos, el orden imperante de la época, porque la pared tiene que ser blanca. Esta pared es pensada en términos de naturalidad, de inmanencia, de esencia y de eternidad, digamos, de algo que no cambia, no va a cambiar, siempre fue así, y va a seguir siendo así. Lo podemos comprobar en términos religiosos, científicos, con los discursos sociales, y socialmente consensuamos que las paredes son blancas, y si no son blancas, deben ser blancas. Y todo lo que no sea blanco, va a ser una pared manchada, arruinada, sin valor, porque este es el modelo. Lo que quiero decir con esto es que lo que hace el feminismo al interior del ámbito académico es decir, ¿es blanca? ¿Quién la pintó de blanco? ¿En qué momento fue pintada de blanco? ¿A quiénes se le ocurrió que fuera blanca? ¿Por qué tenemos que pensar que el resto de las paredes tienen que ser blancas? Cuestionar el orden instituido, cuestionar el orden y las narrativas de naturaleza, esencialistas, biologicistas, naturalistas, que fundamentan que el conocimiento y que los fenómenos sean de una determinada manera, que justifican e intentan pensar que siempre fueron así, no van a cambiar. Entonces, identificar que no hay nada del orden de la naturaleza allí, que hay relaciones de poder allí, y que si empezamos a descascarar la pared, nos vamos a encontrar con los alambres que la construyeron, el momento histórico en que fue construida,
los cimientos de esa pared y tal vez podemos desarmar partes de esa pared, quedarnos con lo que nos sirve y recrearla de otra manera y desnaturalizar esa construcción. Esto se trata, cuando decimos ponernos las lentes violeta, hay un concepto que es muy importante que es el de episteme de lo mismo para abordar epistemológicamente los estudios de la mujer. Yo lo recojo de un libro que se llama La mujer de la ilusión de Ana María Fernández, que es una maravilla, lo recomiendo, no sé si ya tiene 30 años ese libro, pero me parece que habla, hay varias autoras y autores que hablan de epistemología, autoras, que hablan de epistemología feminista, pero a mí me parece que hay cosas muy, muy interesantes. Cuando empezamos a pensar la lógica de los saberes modernos, lo que identifica los estudios de la mujer es que hay una estructura. Cuando hablamos de cómo están hechas las paredes, hay una lógica que es la lógica del episteme de lo mismo. Hombre igual hombre y una ecuación. Hombre con mayúscula igual a hombre en minúscula, diferente e inferior. Vamos a hablar del campo de las diferencias. Toda diferencia respecto de un modelo social será inmediatamente, cognitivamente, desigualada. Será pensada, sentida en términos de desigualdad. El orden de un particular se transformará en un modelo general. Se generalizará. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar de masculinidades en términos de los hombres en singular, sino que intento hablar de modelos sociales de masculinidad. Hay un modelo social hegemónico de masculinidad que se homologa en estos saberes y entenderes y modos de ver el mundo, que se homologa a la humanidad toda. Pero en realidad estamos hablando de un particular blanco, burgués, heterosexual, de clase alta, que es quien accede al saber, al poder, al conocimiento, a la construcción, al discurso, a la política, que se generaliza, ¿sí?, como plano o modelo de humanidad, con capacidades en términos de entender que no tiene una discapacidad. Esto es muy importante. Muchas personas con discapacidad me hacen ver y hoy por hoy se me acercan y me dicen: Clara, fíjate esto, no estás hablando del campo de la discapacidad. Y con mucho amor y mucho respeto me traen mucha información y bibliografía para que yo aprenda. A mí tal vez lo que me cuesta de estos videos es no escucharles a ustedes, porque me encanta el ida y vuelta, más que hacer un video sola. Entonces, entender que esta construcción del saber, si rascamos la pared naturalmente, entre comillas, blanca, que siempre estuvo ahí, además fue fundamentada con todos los saberes y toda la artillería científica de la época, naturalista, biologicista, positivista, en realidad tiene un fin social, histórico, y tiene una raigambre ligada a las relaciones de poder de la época, ¿no? Y es hija de sus tiempos. Cuando decimos: uy, tal autor, qué machista que era. No sé, a mí me pasa, soy psicóloga, y cuando leo psicoanálisis, bueno, ¿cómo era Freud de machista? Bueno, los saberes son hijos de sus tiempos. Yo tengo un posicionamiento muy ligado al campo de la deconstrucción, al campo de lo que dice Derrida en relación a la posibilidad de hacer una elucidación crítica. Bueno, ¿qué elementos de esta pared voy a deconstruir porque reproducen cuestiones del orden un orden injusto políticamente y éticamente? ¿Y qué cuestiones de esta pared voy a conservar? Porque seguramente tiene partes y tiene cimientos que son sumamente interesantes para seguir trabajando. Tengo una mirada muy positiva y alentadora también respecto de, la necesidad de
seguir construyendo desde las pasiones alegres. Entonces, volviendo al campo de la epistemología, hombre igual a hombre, diferente, inferior. Todas las personas que no vamos a entrar, que no entramos en este orden de normalidad, vamos a ser locas, enfermas, marginales, feas, indignas de ser personas, indignas de ser lloradas, como dice Butler, locas, peligrosas, enfermas, y van a hablar por nosotras y por nosotres. Esto es lo primero que identifican los estudios de la mujer en el ámbito del saber académico, que es muy interesante, porque hoy por hoy sigue vigente, pero en grados de mayor complejización, en grados de imbricaciones como el campo de la diversidad, las diversidades sexuales, el campo de las marronidades y la crítica sobre el racismo, como les decía, del campo de la discapacidad. Todo esto se va sumando, se va imbricando de manera tal que hace una intersección crítica que en ese momento no era posible de ser pensada de esa manera, porque como les digo, los saberes son hijos de sus tiempos y tienen condiciones de posibilidad, esos regímenes de verdad, de ser pensados o repensados o no. Hoy por hoy estamos en otro momento histórico en el que podemos, y más desde el sur, porque esto es muy importante, podemos revisar estas cuestiones. Pero además, a estas lógicas con las que identificamos los saberes, tienen, cuando vamos revocando la pared, nos vamos a encontrar con estas lógicas falologocéntricas, ¿sí? Porque es un modo de conocer desde un único modelo, falo, no falo, ¿no? Bueno, ahí vamos con las lógicas. Nos encontramos con tres lógicas, una lógica atributiva, una lógica binaria y una lógica jerárquica. Los saberes, tal como los piensan los estudios de la mujer, que está arraigado, todos estos son cimientos de los estudios de género hoy por hoy, ¿eh? No se estoy hablando de algo que ya haya pasado, digo, se va complejizando, pero hoy por hoy está sumamente vigente. La lógica atributiva atribuye a uno de los términos como modelo. Atribuye al modelo una partecita social que ya sabemos y la podemos ubicar en nuestras mentes perfectamente, ese 1% de mayor acceso y privilegio, ¿no? Como modelo de la humanidad toda. Binaria la conocen, la conocemos, yo tengo un posicionamiento respecto al binarismo. Lo binario no es pensar en un término, pienso mujer y hombre, entonces divido el mundo en dos, en mujer y hombre, entonces hombre y mujer, entonces hombre y mujer son binarios, pero están en un orden de igualdad. No, el binarismo tiene que ver con que haya un término y que la diferencia de ese término sea la negación del término primero. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de un modelo de hombre o masculinidad, un modelo social determinado, todo aquello que no responda a ese modelo será no hombre, ¿no? No vamos a y B, sino que es A y no A. Las diferencias serán identificadas en relación al modelo como el resto, como el déficit, como una especie de remedio de ese modelo, ¿no? Algo que siempre queda en menos y todas las intervenciones van a ser, y todos nuestros pensamientos van a ser en menos. Yo hago varias intervenciones y charlas en relación a estos temas y siempre cuando pensamos en las mujeres, siempre es en menos, ¿no? Si es linda, no puede ser inteligente. Si es, ¿no? Si estas cuestiones lo vamos a ver en términos de construcción de las corporalidades. Siempre es en menos respecto, este es el binarismo, ¿no? Respecto de un modelo. A diferencia del modelo de masculinidad, que siempre es en más. Siempre el modelo de masculinidad hegemónica. Pues todo un capítulo el de masculinidad es muy, muy interesante.
Así que el binarismo, ¿qué pienso del binarismo? Que tenemos un profundo desafío en relación a pensar el binarismo, que es no solo de construir el binarismo sexogenérico, sino que también tenemos que deconstruir el binarismo con el que pensamos todas las lógicas. Cuando hablamos del campo de la deconstrucción es un poco esto, ¿no? Entender con lógicas complejas. No ubicarnos inmediatamente en las antípodas de algo, tratar de pensar en esta tensión compleja es tratar de no pensar en términos binarios. Entender que los estudios de la mujer pudieron tener muchos sesgos, si se quiere, de clase, étnicos y demás, pero hay un montón de cosas que siguen siendo importantes. Porque si no, enseguida nos ubicamos en las antípodas, ¿no? Es importante con la corporalidad. Los cuerpos, como dice Judith Butler, importan. Entonces, en esta importancia de la dimensión corporal, bueno, algo del orden de lo denominado material corporal también es importante. Complejicemos, ampliemos, no desechemos. No quiere decir que no seamos críticos, sino que tomemos aquello que es necesario ser tomado para entender las problemáticas actuales. Y la lógica jerárquica. Siempre hay un orden de jerarquías entre las diferencias, ser varón es ser importante, y todo aquello que no entre en ese modelo no será importante, será desjerarquizado. Carrera que se feminiza, carrera que se desjerarquiza, por ejemplo. Y si nos vamos más a los cimientos de esta pared, nos vamos a encontrar con falacias, con narrativas falaces. O sea, todos los argumentos modernos, positivistas, que lo único que han hecho es dar un orden, establecer un régimen de verdad y de legitimidad de cuáles son nuestros lugares sociales. Entonces, la falacia naturalista, ¿no? Que las funciones biológicas son nuestra realización. ¿No? Hay una creación, una recreación de cuáles son nuestras funciones sociales en relación a nuestra biología. Entonces, se construye en un determinado momento histórico, por una necesidad histórica, social, política, capitalista, las mujeres igual madre, mujer igual madre. Tener un útero implica un orden social de necesidad natural, de naturaleza de destino social, ni siquiera como mandato, es natural y debe ser así. Punto. Mandato lo pensamos después, desde una mirada crítica. Biologista, los lugares sociales. Si nos vamos a los debates sobre el voto femenino, si nos vamos a los debates incluso sobre la ley de identidad de género, sobre el matrimonio igualitario, nos vamos a seguir encontrando con estas falacias biologistas, ¿no? Bueno, las mujeres no pueden votar porque tienen el cerebro más chico o porque menstruan, entonces se vuelven un poco locas o porque se va a desarmar el orden familiar. Siempre hay algo del orden de la biología que nos ubica en un lugar de capricho. Siempre es pensado en menos. La presencia del útero, la presencia de la corporalidad considerada femenina, es una presencia en menos, que nos ubique en un lugar de estar un poquito locas, un poco enloquecidas. Cuando veamos el módulo de cuerpo lo vamos a ver, o de corporalidades lo vamos a ver muy bien. Yo vengo de trabajar en el campo de la salud mucho y me apasiona este tema, ¿no? Los mismos diagnósticos, cuando nosotras vamos con algún tipo de desborde emocional por nuestras condiciones de vida, por situaciones de violencia de género, porque no podemos más de dobles, triples, cuádruples jornadas laborales y nos sentimos mal y vamos a una guardia, hasta podemos estar infartadas. Yo trabajé en una investigación al respecto y no vamos a ser pensadas muchas veces con un criterio adecuado, sino de descalificación. Uy, esta de nuevo, ¿qué le pasa? Está loca, está histérica. Y esencialista. Esto siempre fue igual. Las mujeres siempre fueron madres. Hay un instinto maternal. Bueno, cuando nos agarramos, como con el concepto de cajas de herramientas de Foucault, de elementos de la historia, vamos a ver que la maternidad en términos modernos es una construcción moderna, la de pocos hijos, la del amamantamiento, la de a menos hijos, la lógica de tener menos hijos, el núcleo familiar restringido, íntimo,
es muy propio de la modernidad dar la teta, ¿no? A diferencia el concepto de infancia. O sea, si vamos a leer Philippe Ariès o vamos a leer, seguramente hay personas acá en el campo de la historia que saben mucho más que yo, Doncelot, La policía de las familias, o leemos leemos a Foucault, leemos el campo de la historia, vamos a ir viendo como todo esto es una transformación. La misma Simone de Beauvoir, ¿no? Lo está diciendo. Un poco tomando estos elementos, es importante, esta es la dimensión más epistemológica, necesitamos tenerla presente, porque todos los estereotipos con los que ustedes se van a encontrar como referentes y muchas demandas que van a tener del estudiantado van a tener que ver con esto, van a tener que ver con el estereotipo de varones racionales, mujeres sentimentales, sentimentalismo privado, racionalidad pública, para qué profesiones estamos hechas y para qué profesiones no. La discriminación, los sesgos, los malestares, la atención diferencial que se pone al escuchar a las mujeres en el ámbito académico respecto de los varones, la invisibilidad de la diversidad sexual y el no acceso muchas veces de la diversidad sexual a los campos del saber, las condiciones también ligadas a la colonización